Perfecto. Entonces, les agradecemos la participación a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, en especial a la doctora Carolina Acuña, con este nuevo tema que estamos trabajando acerca de régimen simple de tributación. Entonces, el día de hoy nos acompaña la doctora Carolina Acuña. Ella es profesional en comercio exterior, es especialista en planeación tributaria, magíster en dirección estratégica. Tiene una trayectoria de 18 años vinculada a la DIAN y hoy es jefe de formalización tributaria y ha sido o ha impartido clases en pregrado y posgrados desde el 2013. El día de hoy nos viene acompañando con este espacio, en este escenario, con el tema de régimen simple de tributación. También escrita como estudiante de último semestre de Contaduría de nuestra Universidad Uniciencia, y también está acompañándonos desde el NAF de nuestro acompañamiento de NAF Uniciencia DIAN. Listo, entonces, doctora Carolina, bienvenida, muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación y el auditorio es todo suyo. Bueno, doctor Elber, muchas gracias por la invitación. También muchas gracias a todos los compañeros y empresarios que nos acompañan en esta jornada, a los docentes, por supuesto, a la doctora Rosalba, que también está acompañándonos hoy en esta charla. Vamos a hablar, como les decía el doctor Elber, de régimen simple de tributación y de las obligaciones formales que como profesionales, no solamente del ejercicio de la contaduría pública, sino en general de todas las profesiones, pues debemos cumplir ante la administración como contribuyentes. Entonces, pues sin más, comenzamos hablándoles un poco de lo que implica la formalización cuando tenemos una idea de negocios. Inicialmente empezamos con una idea pensando en los trámites que se deben surtir ante las diferentes entidades para poder llevar a cabo el ejercicio de cualquier actividad económica. Empezamos pensando en la alta tributación que esto implica para un emprendedor, para una nueva iniciativa de negocio, de los trámites interminables en las diferentes entidades con las cuales vamos a tener relación, llámese la DIAN, llámese la Secretaría de Hacienda, la Cámara de Comercio, si necesito permisos especiales para poder funcionar. También empezamos a mirar los altos costos cuando tenemos trabajadores en su afiliación y que eso me genera una baja rentabilidad frente a la utilidad que pues en determinada actividad todos queremos tener. Si a eso le sumamos los altos gastos administrativos y todos los procedimientos que debemos cumplir para poder iniciar nuestra actividad, pues se nos quita un poco la idea de empezar negocio o por lo menos se nos quita un poco la idea de iniciarlo dentro de un proceso de formalización. Si además de lo que hablábamos, de los trámites, de los costos, de los empleados, de la afiliación, le sumamos que si desarrollamos una actividad económica tenemos también que pensar en los impuestos que yo como sujeto pasivo debo cumplirle al Estado, debo cumplirle al ente territorial, pues empezamos a pensar en renta, soy responsable de IVA, qué pasa si vendo un activo, es una ganancia ocasional, y si tengo un restaurante y debo cobrar impuesto al consumo, pero si me voy a pensar también que en industria y comercio debo pagar avisos y tableros y sobre tasa bomberil, todo eso nos hace como llenar cosas en la cabeza donde decimos, no, definitivamente empezar un negocio es difícil, ser emprendedor es difícil, entonces se nos quita un poco la idea. Sin embargo, ¿por qué debemos formar empresa? Para que aquellos emprendedores que inician un negocio, pues sigan con la idea de su actividad económica a través de la formalización. Si nosotros empezamos un negocio bajo la formalización, nos vamos a dar cuenta que posicionamos la imagen y el buen nombre de nuestro negocio, evitamos indiscutiblemente sanciones y cierres de negocio, y no solamente hablemos de las sanciones de tipo fiscal, de pronto llega una visita de la Cámara de Comercio, llega una visita de planeación, donde revisa si efectivamente nuestro negocio está formalizado.
Estar dentro de la formalización también nos permite acceder a mercados y a la financiación bancaria que las entidades del Estado o las entidades del sector privado pues puedan ayudarnos en solicitud de préstamos, en líneas de crédito. Si yo tengo una actividad o una idea de negocio de un proyecto productivo en el sector agropecuario, pues el Banco Agrario o las diferentes líneas que presta el gobierno a través de entidades como Findeter, pues siempre me van a pedir que esté en la formalización. Ahora sí, si analizamos desde el punto de vista de la pandemia, fíjense que los subsidios o las ayudas que dio el gobierno para pago de nómina se la concedió únicamente a las empresas que estaban formalizadas. Entonces empezamos a mirar que acceder a los incentivos públicos y privados dentro de la formalización pues nos trae muchos beneficios y pues también debemos partir que contribuir con la carga fiscal es también un servicio social que debemos contribuir y que la Constitución Nacional nos invita como sujetos activos y contribuyentes casi que obligados frente a esta carga fiscal. Pero qué bueno es también poder ver que a través de los impuestos que de una u otra manera pagamos, así no tengamos una actividad económica desarrollada, si vamos a la tienda y compramos, no sé, un chocorramo, por ejemplo, es un producto que posiblemente está grabado y que con ese pedacito de IVA que yo voy a transferir o que yo voy a pagar por ser consumidor final, pues estoy coadyuvando con la carga fiscal del Estado y que eso permite que haya inversión en escuelas, que haya financiación en universidades, por ejemplo, las que son del sector público, para que haya más educación, permite que haya mejores vías. Entonces, cuando hablamos también del tema fiscal desde un punto de vista social, pues nos damos cuenta que a veces también vale la pena tener este pedacito o este granito de arena con el cual contribuimos, tengamos o no una idea de negocio. Por eso, cuando hablamos de una actividad económica para desarrollar, pues la invitación y en lo que primero debemos pensar es en dar ese salto a esa idea de negocio, pero hacerlo dentro de la formalización. Aquí aún no hemos hablado del régimen simple de tributación. Fíjense que cada paso nos va llevando a cada tema, pero cuando hablamos de formalización, empezamos a mirar que hay unos pasos importantes que debo cumplir para llegar a todos esos beneficios fiscales que las normas tributarias nos permiten acogernos. Primero, revisar qué obligaciones a cumplir debemos tener con las diferentes entidades. Cuando yo tengo una idea de negocio, voy a empezar una actividad económica o voy a desarrollar mi actividad, por ejemplo, un contador, un abogado, un administrador, un ingeniero, debe revisar primero que tiene sí o sí que estar inscrito en el RUT. Independientemente que tenga establecimiento de comercio, cualquier empresa que lo vaya a contratar le va a solicitar el RUT. Si voy a abrir un establecimiento de comercio, debo ir a la Cámara de Comercio a realizar estos trámites. Si tengo un restaurante, debo ir a solicitar unos permisos en la Secretaría de Salud. Entonces, primero debo saber cuáles son esos trámites, cuáles son esas obligaciones que debo surtir y ante qué entidades. Tener presente que ninguna obligación es difícil de cumplir, aun cuando a veces pensemos que nos toca ir a hacer la fila en la DIAN, nos toca ir a hacer la fila en la Cámara de Comercio, también en la alcaldía, pues hoy el sistema ha permitido a través de los avances tecnológicos que podamos hacer inscripciones en línea para poder cumplir. Entonces, no hay obligaciones que hoy no podamos cumplir porque las mismas entidades se han encargado de facilitarnos estos cumplimientos. También existen diferentes mecanismos que ayudan al cumplimiento de las obligaciones. Ya las entidades también tienen muchos portales, muchos videos, muchas ayudas que nos permiten cumplir de manera diferente nuestras obligaciones. Y lo que les comentaba hace un rato, cumplir las obligaciones ayuda a todo el país y esto ya es un tema además de cultura tributaria. Ahora sí vamos a empezar a mirar por qué estar dentro de la formalización es bueno y por qué hacerlo a través del régimen simple de tributación. Cuando nosotros hablamos del régimen simple de tributación, estamos hablando de un mecanismo optativo para el cumplimiento de obligaciones formales y de obligaciones tributarias. ¿Por qué les digo que es optativo? Si yo soy un establecimiento de comercio o si yo soy un contador o si soy un abogado que de acuerdo con los ingresos que haya tenido en el año me convierto en un sujeto responsable de presentar declaración de renta,
puedo optar por inscribirme como voluntario del régimen simple de tributación, teniendo presente que las tarifas y las obligaciones son menores en comparación con lo que me sería para mí cumplirlo dentro del régimen ordinario de renta. Entonces, si yo me voy al régimen simple de tributación, ya no voy a tener la obligación de presentar la declaración de renta. Entonces, por eso decimos que es optativo. El régimen simple de tributación no es un nuevo impuesto y esto es algo que deben tener claro. Adicionalmente, cuando yo hago la presentación, cuando yo me acojo voluntariamente al régimen simple de tributación, estoy asumiendo que en una sola declaración también voy a pagar el impuesto territorial de industria y comercio y sus adicionales sobre tasa bomberil y avisos y tableros. No, Carolina, espérese porque eso está como muy enredado. O sea, si yo presento régimen simple de tributación, no voy a pagar ni... Usted me dijo que comprara el pan porque yo no sé dónde más vende el pan. Pues allá abajo también. ¿Podríamos apagar micrófonos, por favor? Ya, tranquilo. Ya, ok, listo. Entonces, estar en régimen simple de tributación no me exime de la obligación de pagar industria y comercio. La diferencia es que cuando yo liquide este impuesto, va ahí un pedacito de este régimen simple, incluido lo que tendría que pagar yo para el municipio. Entonces, fíjese que ahí ya empezamos a reducir, no solo en términos económicos, sino también en carga administrativa para los contadores que trabajan con nosotros o para nosotros si somos los encargados de liquidar los impuestos. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener que presentar una declaración anual de industria y comercio, sino que con solo presentar formulario 260 voy a poder cumplir con dos obligaciones. Una de simple, que reemplaza la renta, y la otra de los impuestos territoriales. En el régimen simple de tributación también vemos que el impuesto se va a disminuir. ¿Cómo se va a disminuir? No solo por las tarifas, también se va a disminuir con los aportes de pensión que yo, empleador, hago de mis empleados. Es decir, que esto también permite que estar dentro de la formalización, yo pueda tener a mis empleados también formalizados y adicionalmente el Estado me va a devolver ese pago que yo hago por pensiones de mis empleados. ¿Y por qué digo que por pensiones? Porque quien pertenece al régimen simple de tributación también lo cobija el artículo 114 del Estatuto Tributario, que dice que no va a pagar ni salud, ni ICBF, ni SENA de los empleados que ganen hasta cierto monto. Entonces, lo que yo les pague a ellos por pensiones lo voy a poder descontar de lo que ellos pagan del simple. Adicionalmente, tengo otros descuentos que tienen que ver con los ingresos que yo recibo a través del sistema financiero o lo que me certifica el banco como gravamen a los movimientos financieros. Esos son descuentos que son diferentes, pero que yo, contribuyente, puedo decidir cuál puedo llevar a mi declaración anual consolidada de régimen simple de tributación. Otra de las ventajas que tiene el régimen simple de tributación y que esta pues gusta mucho en las empresas. El régimen simple de tributación se liquida sobre los ingresos brutos, no sobre la utilidad. Es decir, que es más fácil liquidar este impuesto y no voy a tener que preocuparme por soportar costos y gastos que en muchas ocasiones se ha vuelto un dolor de cabeza para los contribuyentes. Entonces, Carolina, no debo llevar contabilidad. Eso es una cosa diferente. Aquí lo que no vamos a tributar o no vamos a tener en cuenta son esos costos y gastos, pero acuérdense que llevar la contabilidad es una obligación que nace por el Código de Comercio. Aun cuando tenga mis costos y gastos, voy a seguir llevando la contabilidad común y corriente, pero el impuesto lo voy a liquidar directamente sobre los ingresos. Aquí, por eso es que régimen simple de tributación, los contribuyentes que optan por estar en este régimen deben facturar electrónicamente. Otro beneficio, vamos a mejorar el flujo de caja. ¿Por qué? Porque los contribuyentes que optaron o que opten por el régimen simple de tributación no son sujetos ni activos ni pasivos de retención en la fuente. ¿Qué quiere decir esto?
que si yo soy régimen simple de tributación, no estoy obligado a practicar retención en la fuente a título de renta, ni tampoco voy a ser sujeto de practicar retención en la fuente a título de renta, excepto si tengo pagos laborales que sí requieran la retención en la fuente. Entonces, si yo no tengo que hacer retención en la fuente por pagos laborales, ya me estoy quitando 12 declaraciones que tengo que presentar de manera mensual. Entonces, también nos mejora el flujo de caja. ¿Por qué? Porque ya cuando me vayan a pagar no me van a descontar el pedacito de la retención en la fuente y adicionalmente me quita o me sigue disminuyendo la carga administrativa porque ya no tendría que presentar las 12 declaraciones de retención. Elimina obligaciones para los más pequeños. ¿Por qué? Si he optado por el régimen simple de tributación y en el año inmediatamente anterior obtuve ingresos inferiores a 3.500 VTs, que más o menos estamos hablando de 140 millones, pues no voy a ser responsable de IVA, como tampoco lo sería si yo fuese un contribuyente de renta. Entonces, las reglas de juego no me van a cambiar por estar en régimen simple de tributación. Como les he venido diciendo, estar en el régimen simple de tributación reduce los costos económicos, administrativos y el tiempo en el cumplimiento de las obligaciones. ¿Por qué? Porque hemos visto que en una sola declaración voy a presentar impuestos territoriales e impuestos nacionales. ¿Qué beneficios tiene para los contribuyentes estar en el régimen simple de tributación? Bueno, ya les mencioné algunos. Primero es la facilidad de liquidarla. ¿Por qué? Porque vamos a liquidar directamente el impuesto sobre el ingreso. Aquí no vamos a tener que hacer ingresos menos costos y gastos menos deducciones que sean procedentes fiscalmente, sino que directamente sobre el ingreso aplicamos las tarifas, que adicionalmente vamos a ver más adelante que son unas tarifas muy reducidas y que también nos permite obviamente ahorrar en términos económicos. Ya les dije que se mejoraba el flujo de caja, que adicionalmente voy a tener menos costos por contratar mi personal. ¿Por qué? Porque voy a llevarme como un descuento los pagos que hicimos a pensión y que adicionalmente tengo unos descuentos que llamaríamos incentivo a la bancarización porque por las ventas que yo reciba por el sistema financiero o por el 4 por mil certificado por el banco, voy a poder aplicar un descuento que me imputa directamente al impuesto que voy a liquidar. Y como les dije, todo régimen simple de tributación debe facturar electrónicamente, tener el RUT actualizado, pero la DIAN también le ofrece la solución gratuita para aquellos responsables, para aquellos que optativamente deciden ingresar al régimen simple de tributación. El régimen simple de tributación es un sistema para el pago de impuestos que se declara anualmente y se paga con anticipos bimestrales a través de los sistemas electrónicos de la DIAN y al que pueden acceder de forma voluntaria tanto personas naturales como personas jurídicas. ¿Quiénes sí pueden inscribirse en el régimen simple de tributación? Personas naturales que desarrollen empresa, incluso las profesiones liberales. Aquí quiero hacer como una claridad. Cuando hablamos de las personas naturales que desarrollan empresa, donde se incluyen las profesiones liberales, estamos hablando, por ejemplo, de un contador que tiene su auxiliar, que tiene unos gastos de servicios, de arriendo. ¿Y por qué decimos que desarrolla empresa? Porque este contador utiliza sus propios medios, sus propios equipos, su propio personal para poder cumplir con la obligación de régimen simple, con la obligación de prestar un servicio como profesional de la contaduría. Diferente es que yo sea un contador que trabajo para una empresa, que llego a la empresa todos los días cumpliendo un horario, que tengo una relación legal y reglamentaria con la empresa, que adicionalmente la empresa me proporciona el equipo y pues me paga por eso. Entonces ahí ya estamos hablando de una persona que es empleada o que es asalariada y que en estos casos no desarrolla empresa. Entonces, profesiones liberales que desarrollen empresa pueden inscribirse al régimen simple de tributación. Dijimos que personas naturales y personas jurídicas, que sus ingresos
sean inferiores a 100.000 VTs en el año inmediatamente anterior. Por eso tenemos que son 3.800 millones, una suma que es bastante importante y si hablamos de Santander, donde Santander está conformada por empresas casi que familiares, medianas, microempresas, pues esta es una cifra que nos permite tener un gran rango para que muchos contribuyentes puedan acceder al régimen simple de tributación. Para las profesiones liberales, para quienes prestan servicios de consultoría, la norma sí ha establecido que debe tener una limitante de ingresos que no supere 12.000 VTs. Estamos hablando más o menos de 450 millones de pesos. Entonces, dijimos que también personas jurídicas pueden ingresar acá, que sean residentes en Colombia, que desarrollen su actividad en Colombia y que adicionalmente cuenten con la inscripción en el RUT, su firma electrónica y tenga adaptada o habilitada la facturación electrónica. ¿Quiénes no pueden inscribirse? Las personas jurídicas extranjeras y sus establecimientos permanentes. Igual con las personas naturales. Recuerden que son personas naturales residentes en el país y que desarrollen empresa. Tampoco podemos inscribirnos las personas naturales residentes que tengamos un contrato realidad o una relación legal reglamentaria, es decir, los asalariados o aquellos que aún con una contratación de prestación de servicios, por ejemplo, en la gobernación, pues que no se configure que está desarrollando empresas, sino que llegue a prestar únicamente un servicio, por ejemplo, un abogado de asesoría jurídica, ¿sí? Entonces, debemos aprender a diferenciar cuándo desarrollo empresa y cuándo recibo ingresos por rentas laborales. Hay unas actividades también que la norma no permite que se integren al régimen simple de tributación y son las que tienen que ver con las entidades financieras, las entidades que prestan servicios de factoring, aquellos que reciben rentas pasivas. ¿Quiénes reciben rentas pasivas? Por ejemplo, una inmobiliaria. Ay, Carolina, eso quiere decir que si yo tengo un establecimiento de comercio y también tengo un apartamento que estoy arrendando y que recibo ingresos, ¿no puedo ingresar? No. ¿Qué me dice la norma? Si usted recibe ingresos por esas rentas pasivas y esos ingresos no superan el 20% de su ingreso total, usted puede pertenecer al régimen simple de tributación. Pero si su actividad económica es, no sé, los servicios, por ejemplo, de una inmobiliaria, pues el 100% de sus ingresos sí provienen de esas rentas que llamamos rentas pasivas y por consiguiente usted pues no podría estar en el régimen simple de tributación. En el micrositio de la DIAN, cuando ustedes tengan la oportunidad de ingresar, la DIAN ha dado, digamos que todos los conceptos, les da a conocer los beneficios, las tarifas, las obligaciones, cómo declara y paga régimen simple de tributación. Y adicionalmente, tenemos en el micrositio un simulador. ¿Para qué es el simulador? Muy probablemente sigamos en la DIAN trabajando con el NAF y podamos organizar en el segundo semestre del año un taller para aprender a manejar el simulador. El simulador lo que nos permite es determinar si me es conveniente o no ingresar al régimen simple de tributación. Puede que a una empresa le sirva, puede que a otra no. Eso solamente lo podemos hacer con datos reales y teniendo como parte integrada importante este simulador donde nos van a hacer una diferencia entre lo que yo pagaría en renta y lo que podría estar pagando en régimen simple de tributación. Entonces, los invito a que consulten en el micrositio de la DIAN el simulador y puedan ir aplicando a sus empresas para saber si pueden optar o no pueden optar por el régimen simple de tributación. En el régimen simple de tributación tuvimos unos cambios importantes y beneficiosos para los contribuyentes con la ley 2277 del 2022. ¿Qué nos trajo la reforma tributaria? Unas tarifas más bajitas con unos nuevos grupos que pueden ingresar y eliminó unas obligaciones para poder optar a este régimen simple de tributación. Tenemos las actividades económicas divididas en 6 grupos. Y acá quiero que ustedes visualicen
lo que es el grupo 1, la tarifa que estaba antes de la reforma tributaria y la tarifa que tenemos hoy, para que empecemos a hacer esas comparaciones y a medir en términos económicos si me es ventajoso o no estar en el régimen simple de tributación. Tenemos un grupo 1 al que pertenecen las tiendas pequeñas, los mini mercados, los micromercados y las peluquerías. Antes de la reforma tributaria teníamos unas tarifas que están en azul, que estaban entre el 2% y el 11.6%. Si ustedes miran la columna de lado, las tarifas actuales, año 2023, para este grupo, está entre el 1.2 y el 5.6% de impuesto simple que ellos pagarían por por esa actividad económica. ¿Cómo se distribuye? Y esto va a funcionar igual en todos los grupos. Pues yo me clasifico si tuve ingresos entre 0 o 6,000 VTs, o si estoy entre 6,000 y 15,000, 15,000 o 30,000. ¿Para qué? Para poder determinar cuál es la tarifa que yo aplico. Supongamos que tuve ingresos que no superaron las 6,000 VTs. Creo que las 6,000 VTs están alrededor de 220 millones. Si yo tuve ingresos por 200 millones de pesos, voy a pagar de impuesto simple, donde estoy incluyendo el pago que haría también por industria y comercio, estoy pagando el 1.2%. Entonces, fíjense que ahí, si lo comparamos con renta, ya empezamos a ver unos ahorros importantes, tanto para personas naturales y jurídicas que quieran llegar al régimen simple de tributación. Hay una excepción y solo la vamos a encontrar en el grupo 1. Independientemente de los ingresos que tengan los pertenecientes a este grupo, es decir, si superan las 3.500 VTs, que en renta ordinaria serían responsables de IVA por vender o prestar servicios gravados, en el grupo 1 del régimen simple de tributación, independientemente de los ingresos que usted tenga, no va a ser responsable de IVA. Y esa es la única excepción en materia de IVA que vamos a encontrar en el régimen simple de tributación. Para el grupo 2 tenemos el comercio al por mayor y de tal, servicios técnicos, electricistas, talleres mecánicos, actividades industriales y aquellas actividades que no vamos a incluir en otros grupos. Y aquí también vemos que tenemos hoy vigentes unas tarifas que van entre el 1.6% y el 4.5%. El grupo 3, al que pertenece todo lo que tiene que ver con restaurantes, bares, discotecas y las actividades de transporte, van a tributar a tarifas entre el 3.1% y el 4.5%. Entonces, fíjense que empezamos a ver unos ahorros importantes en términos económicos para nuestras empresas. Grupo 4 es un grupo nuevo que nace con la ley 2277 y aquí se clasifican los servicios de educación y las actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. Básicamente podemos encontrar aquí médicos que se clasificaron en este grupo y que van a pagar unas tarifas de impuesto consolidadas entre el 3.7% y el 5.9%. En el grupo 5 tenemos también, es un grupo nuevo, donde se agruparon los servicios profesionales de las profesiones liberales. Entonces, aquí vamos a encontrar todas aquellas profesiones liberales que desarrollan empresas y que aplican para ser sujetos que optan por el régimen simple de tributación. Y finalmente, el grupo 6, que es la actividad económica prácticamente de comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra, recuperación de materiales y recolección de desechos no peligrosos, que independientemente de los ingresos entre 0 y 100,000 va a pagar una sola tarifa del 1.62%. Donde recuerden que todos estos 6 grupos en esa tarifa de simple que liquidan va incluido el pago de industria y comercio sobre tasa bomberil y avisos y tableros. Yo les dije que con la reforma tributaria se dieron unos cambios importantes. Antes de la reforma se pedía que para poder optar al régimen simple de tributación debía estar al día con todas mis obligaciones, tanto del orden nacional como territorial, y esa fue una de las condiciones que cambió con la reforma tributaria. Si yo quisiera ingresar al régimen simple de tributación en los plazos
establecidos por la norma y estoy atrasada o estoy en mora en alguna obligación del orden nacional o del orden territorial, hoy podría ingresar. ¿Listo? No tengo que estar al día. Adicionalmente, aquellos contribuyentes que tienen ingresos inferiores a las 3.500 VTs no van a pagar los anticipos bimestrales. ¿Qué son esos anticipos bimestrales? La norma dice que el régimen simple de tributación va a declarar en una sola declaración, que es anual, el pago de régimen simple, industria y comercio, las ganancias ocasionales y también lo que tiene que ver con impuesto nacional al consumo. Pero si sus ingresos en el año no superaron 3.500 VTs, perdón, en el año anterior no superaron 3.500 VTs, pues usted durante el año no va a presentar anticipos bimestrales, que es donde usted va anticipando, como se diría, lo que usted va teniendo de ingresos frente al régimen simple de tributación. Y adicionalmente dice la reforma tributaria, y esto no se había esclarecido, que aquellos inscritos que presten servicios grabados y que sus ingresos son inferiores a 3.500 VTs no serán responsables de IVA como no lo son hoy en el régimen ordinario. Es decir, le repito, las reglas de IVA continúan vigentes tanto para el régimen ordinario como para el régimen simple de tributación, exceptuando que quienes pertenecen al grupo 1 de régimen simple de tributación no van a ser responsables de IVA independientemente que sobrepasen estas 3.500 VTs. No se entenderá presentada la declaración del régimen simple de tributación que no se acompañe de su respectivo pago. Los inscritos estarán obligados a presentar declaración anual de activos en el exterior si cumplen las condiciones establecidas para presentar esa declaración. Y recordemos que el gravamen a los movimientos financieros también me puede permitir un descuento tributario en este tipo de declaraciones del 0.5%, perdón, el gravamen al movimiento financiero que puede ser optativo con el 0.5 dependiendo de lo que me beneficie en el momento en que voy a liquidar. Si es mejor llevarme el gravamen a los movimientos financieros o es mejor llevarme como descuento el 0.5% de los ingresos recibidos por el sistema financiero, yo contribuyente soy el que escojo qué me sale más beneficioso para aplicar. Pero entre estos dos descuentos solamente puedo llevarme uno adicionado al descuento de los pagos de pensión de los empleados que tengo formalizados. ¿Cómo inscribirse? Esto sí es bien importante. Si yo soy una persona que hoy no tengo RUT o soy una empresa que nace hoy nueva, me puedo inscribir en cualquier momento del año en el régimen simple de tributación en el momento en que hago la inscripción. ¿Qué quiere decir eso? En el mes de mayo recibí mi grado como contador y hoy quiero empezar a desarrollar mi actividad como profesión liberal y no tengo RUT, voy mañana a la DIAN y me inscribo. Yo puedo decirle al señor de la DIAN que me atiende en el RUT, mire, es la primera vez que me voy a inscribir en el RUT y yo quiero pertenecer al régimen simple de tributación. Igual si es una empresa que va a nacer, que va a Cámara de Comercio mañana, que todavía no existe y le dice al niño de la ventanilla en el RUDES, yo voy a crear esta empresa, se va a determinar Confecciones AS, quiero ingresar formalizado en el régimen simple de tributación y lo podría hacer automáticamente. Pero si yo ya tengo RUT, porque ya he sido auxiliar contable y me solicitaban el RUT, o porque en años anteriores ya tengo mi empresa, la norma dice que puedo optar por el régimen simple de tributación entre el 1 de enero y el último día hábil del mes de febrero de cada año. Es decir, que si hoy ya tengo RUT y después de hacer el simulador me doy cuenta que me es beneficioso estar en el régimen simple de tributación, debo esperar al 1 de enero del año 2024 y hasta el último día hábil del mes de febrero para inscribirme. Después de esa fecha no podría inscribirme, tendría nuevamente que esperar al año siguiente. Este es un dato estadístico en el que no nos vamos a detener mucho, pero quiero decirles que a febrero del año 2023 teníamos 44,000 nuevas empresas formalizadas
en el régimen simple de tributación y teníamos 76.272 inscritos en el régimen simple de tributación, de los cuales podemos decirles que en Santander estamos alrededor de 4.500 inscritos en el régimen simple de tributación. Bueno, aquí son unas razones para estar en el régimen simple de tributación. Tampoco voy a detenerme acá porque pues ya las he ido mencionando dentro de la charla. Básicamente lo que me dice es que tengo unas tarifas reducidas, que voy a mejorar mi flujo de caja, que no voy a ser sujeto de retención en la fuente, ni me van a practicar, ni yo voy a practicar. ¿Qué puedo llevar como descuento? ¿Quiénes serán responsables de IVA? ¿Quiénes no? Básicamente son las razones por las cuales yo debo estar en el régimen simple de tributación. La invitación desde la DIAN y desde la academia es a que revisemos si es beneficioso para nuestros clientes, si es beneficioso para mi empresa estar en el régimen simple de tributación y no lo pensemos dos veces. Demos ese salto no solo a la formalización, sino al régimen simple de tributación para poder empezar mi empresa con cumplimiento de todas las obligaciones que debo cumplir, pero a unas tarifas mucho más reducidas. Ahora vamos a hablar rápidamente de otras obligaciones que son también, que van aledañas al cumplimiento de obligaciones. La primera tiene que ver con la inscripción en el RUT y es recordarles que todas las personas naturales y jurídicas, excepto los asalariados no declarantes, deben estar inscritos en el RUT. Algo muy importante, ¿cuándo debo inscribirme en el RUT? Al inicio de las actividades económicas, antes de presentar mis declaraciones tributarias si soy obligado y al realizar operaciones de comercio exterior para quienes tengan que hacer. Hoy en día puedo realizar unos trámites virtuales que tienen que ver con el RUT y me permite virtualmente, sin acercarme al punto de contacto, actualizar la dirección, el correo electrónico, el teléfono, la actividad económica, adicionar nuevas responsabilidades. Sin embargo, no puedo eliminar responsabilidades y en el momento en que yo no cumpla alguna responsabilidad, debo ir al punto de contacto para que a través de un funcionario me puedan eliminar esas actividades que ya no cumplo. Perdón, actividades no, responsabilidades. Algo que hemos tratado mucho, ¿qué vigencia tiene el RUT? Miren, el RUT tiene una vigencia indefinida. Si yo diligencié el RUT con la última actualización de actividades que creo fue en el año 2021, si no estoy mal, y hoy no he hecho modificaciones, el RUT tiene vigencia indefinida. ¿Qué nos pasa a la administración? Que cuando las empresas van a contratar, piden que la fecha del RUT que tiene en las casillas de abajo esté actualizada, es decir, que si lo piden hoy que diga 2023, pero ya la DIAN ha proferido una circular externa del 15 de marzo donde recuerda que la vigencia del RUT es indefinida. Eso para que lo tengan también ustedes claro y cuando le soliciten el RUT, pues hagan mención a la circular externa número 1 del 15 de marzo del 2023. Otra de las obligaciones importantes, la obligación de facturar. Y aquí quiero que ustedes se queden con unos mensajes importantes. Primero, que tenemos que ver si soy o no soy responsable a facturar. Y segundo, que siendo responsable a facturar, hoy en día solamente hay un sistema de facturación válido para efectos de tener un descuento en costos, gastos y deducciones que se llama facturación electrónica. Aún cuando usted puede tener la posibilidad de expedir un POS cuando sus ventas no superan más o menos 200,000 pesos, lo que me dé 5 VTs, hay que tener claro, informarle a mi cliente que yo le puedo expedir ese POS, pero ese POS no va a ser válido como costo, como gasto o como deducción. Por eso el mismo sistema hoy en día me lleva a adoptar la facturación electrónica, a habilitarla y a tenerla disponible para cuando mi cliente me la solicita. ¿Y por qué a los contribuyentes del régimen simple de tributación se les obliga a tener facturación electrónica? Por dos razones. La primera, porque recuerden que el impuesto se liquida de acuerdo al ingreso. Entonces, es una forma que la administración pueda tener
ese control de los ingresos recibidos. Y segundo, porque ya la norma ha establecido que si yo no tengo facturación electrónica, pues no voy a poder soportar costos y gastos. Por eso es que les digo que el mismo sistema me está llevando a adoptar la facturación electrónica. También hay unos documentos equivalentes que hoy en día están vigentes, que no los podemos desconocer, pero que a un futuro se espera que queden aglomerados en un documento electrónico equivalente. Pero hay que partir y empezamos con el primero, que es el tiquete de máquina POS, que debemos tener en cuenta que son documentos equivalentes y que no me van a permitir, pues evidentemente, tener un descuento. Los requisitos de la facturación electrónica vienen, digamos que enmarcados dentro del artículo 617 y el artículo 11 de la resolución 42 del 5 de mayo, y son los requisitos que hemos venido estudiando en el artículo 617 durante muchos años, casi que con la creación del Estatuto Tributario en el año 89, pero que adicionalmente voy a tener que incluirle la fecha y hora de generación de la factura y la fecha y hora de expedición de la factura, ¿cierto? Debo adicionarle el código QES, informar medio de pago y básicamente los demás, y la firma digital del facturador electrónico y prácticamente los demás, pues ya son los requisitos normales que hemos visto en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Entonces vamos con dos obligaciones, la inscripción en el RUT y la otra obligación que es facturar. Teniendo presente que la facturación debe ser electrónica para quienes son responsables de facturar. Ahora, hay una información contable que se debe llevar. ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad? Todos los comerciantes responsables de IVA y los productores de bienes exentos. Ellos están obligados a llevar contabilidad. ¿Y qué libros se deben llevar? Mayor y balances, el libro del diario, inventarios, auxiliares y el registro de socios y asambleas, que son los registros, digamos, más comunes. ¿Quiénes deben registrar los libros contables en la DIAN? Las entidades sin ánimo de lucro, las instituciones de educación superior, las iglesias, sindicatos, partidos y movimientos políticos, cámaras de comercio, propiedad horizontal, notarios y consorcios. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas connotaciones en materia de renta que les obliga, digamos que a demostrar que efectivamente pueden hacer uso de esos beneficios o de esas tarifas diferenciales o de esas exenciones en materias de impuestos tributarios. Presentación de declaraciones es otra de las obligaciones que tenemos como contribuyentes, y aquí el mensaje va a ser muy directo y es revisar qué periodos de presentación por tipo de impuesto tengo que cumplir. Si debo presentar declaraciones anual, si debo presentar IVAs cuatrimestrales o anuales, IVA anual solamente en régimen simple de tributación. El IVA sería cuatrimestral o bimestral de acuerdo a mis ingresos, o si debo presentar declaraciones mensual. Esto me sirve dentro de la planeación tributaria que yo, asesor tributario, puedo darle a mis clientes o que yo, contribuyente, puedo tener dentro de mis organizaciones o de mis empresas. Este es un dato importante porque recuerden que en el mes de agosto empezamos con los vencimientos de las declaraciones de renta. Entonces, ¿quiénes son sujetos que deben presentar declaración de renta? Todos los responsables de IVA, aquellas personas que el patrimonio bruto en el último año excedió 171 millones de pesos, aquellos contribuyentes que sus ingresos superaron 53.206.000 en el año 2022, aquellos contribuyentes que registraron consumos mediante tarjeta de crédito o en general consumos superiores a 53.206.000, y aquellos contribuyentes que tuvieron unos movimientos bancarios en consignaciones o depósitos que superaron los 53.206.000.
Y aquí quiero también, esto ha pasado mucho y sobre todo con los estudiantes, que reciben en su cuenta bancaria la mesada que le envía a sus papás, hacen movimientos entre sus cuentas, que de Nequi paso a mi cuenta, que de mi cuenta paso a Nequi, y cuando van a revisar pues, los movimientos en cuentas o las consignaciones bancarias, pues han superado los 53 millones y se asustan. Mire, el hecho que yo cumpla una condición no necesariamente quiere decir que tenga que pagar impuesto. Si tengo una actividad comercial, no necesariamente tengo que pagar impuestos, sobre todo esto pues para el caso de las personas naturales que nos preocupamos tanto cuando tenemos que pagar la declaración, perdón, que presentar la declaración de renta porque creemos que ya vamos a tener que pagar. Si yo tengo un bien inmueble que está evaluado en 180 millones de pesos, por ejemplo, pero no tuve ingresos, ¿yo debo presentar la declaración de renta? Sí. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con una condición que dice que si mi patrimonio superó 171 millones, debo presentar declaración, pero eso no quiere decir que tenga que pagar renta. ¿Listo? Entonces, tenemos que diferenciar lo que significa declarar renta y pagarla, para que no nos dé miedo cumplir con esta obligación. El calendario para las personas naturales comienza el 9 de agosto y está terminando el 19 de octubre para que aquellos responsables que deben cumplir con esta obligación se vayan preparando. Otra de las obligaciones formales es la presentación de información y por estos días quienes realizan la presentación de información exógena a sus empresas pues están, digamos que con esta obligación de presentarla. Aquí básicamente les voy a decir que están obligados a presentar reportes mensuales las entidades públicas o privadas y aquellas que celebren convenios de cooperación de asistencia técnica que vengan con apoyos de organismos internacionales. Deben reportar anualmente por periodos mensuales las entidades vigiladas por la Superfinanciera, las cooperativas de ahorro, multiactivas, fondos de empleados y aquellos de la actividad de CEVAL. Pero en exógena, pues tampoco me voy a detener mucho porque sé que ustedes tienen un conversatorio mañana frente a información exógena. Sin embargo, ¿qué es lo más importante que debemos saber? Que si soy persona natural y mis ingresos en el año 2022 suman 500 millones de pesos o más, debo presentar exógena. Si mis ingresos, por rentas de capital y rentas no laborales, siendo persona natural y sumadas esas dos, superan 100 millones de pesos, aun cuando no me sumen los 500 millones de pesos, debo presentar información exógena. Y si soy una persona jurídica y mis ingresos superan 100 millones de pesos, debo presentar información exógena. Que si por alguna razón tuve que practicar alguna retención en la fuente, debo presentar información exógena. Esas son como las condiciones principales para las personas naturales y jurídicas, pues adicional que ya unas más especiales y como les dije, pues no me voy a detener mucho porque sé que mañana hay una charla de exógena. Los vencimientos ya iniciaron el 2 de mayo y están culminando más o menos el 14 de junio. Bueno, esto era básicamente de lo que pues queríamos hablarles hoy a través pues de la invitación que hace el NAF. Si hay preguntas, pues estoy atenta. Aquí veo en el chat que hay una pregunta que dice que si pertenezco al régimen simple de tributación, debo presentar información exógena. Sí, indiscutiblemente estar en régimen simple de tributación no me va a eliminar algunas obligaciones formales, únicamente me disminuye la tarifa del impuesto y algunas formalidades. Entonces, sí se debe presentar información exógena. Para tener derecho al descuento del aporte de pensión debería manejar nómina electrónica. Tenemos primero que revisar si como empresa estoy obligada a presentar la nómina electrónica. Si no estoy presentada, aún mostrando la planilla de pago de los aportes que hago en pensión por mis empleados, yo puedo incluir ese valor como descuento en mi declaración, en los anticipos informales y en la declaración 260.
Bueno, doctor Elber, vi que había una mano levantada, pero aquí no la puedo ver. Bueno, no sé si quieren hacer las preguntas por el chat. Bueno, aquí veo una. Una persona que crea empresa este año y no tuvo ingresos debe presentar el anticipo. Sí, debe presentar el anticipo así sea en cero. Porque si no presenta el primer anticipo, no le va a dejar presentar el anticipo número 2. Aquí está la mano levantada de Daniela Salazar. Si puede abrir el micrófono, podemos escuchar la pregunta. Hola, buenas noches. Buenas noches. Julie, una preguntita. Yo no soy declarante ni soy persona, bueno, no tengo ninguna actividad comercial, pero la DIAN me hizo un requerimiento por omisión de activos y yo revisé la exógena y no cumplo con ningún tope. ¿Yo dónde puedo o qué puedo hacer? Tengo 15 días para presentarle la información a la DIAN. Ok, Pero yo no Daniela, tengo hay dos puntos importantes. Primero, que verifiquen que sea un correo realmente enviado por la entidad, es lo primero. Y lo segundo, puede que en muchas ocasiones la administración desde el nivel central envía correos masificados a los contribuyentes, pero finalmente quien tiene la realidad es el contribuyente. ¿Esto qué quiere decir? Que si Daniela verifica y revisa y Daniela dice, no, mire, yo no tengo activos omitidos, ni siquiera tengo activos, por ejemplo, pues no debe contestarle nada a la administración. ¿Listo? Si en algún momento ya formalmente la administración la requiere, usted le dice, mire, yo no tengo activos, si la administración, ¿qué puede pasar en muchas ocasiones? Cuando se reporta información exógena, puede que de pronto el municipio haya reportado con error a un contribuyente y pues haya salido la cédula, por ejemplo, de Daniela y no la del contribuyente que podría ser. Entonces pueden presentarse errores en la exógena que a la administración pues le determina por los cruces de información pues que hay una omisión. Pero si realmente no tiene activos omitidos, Daniela, no se preocupe, espere que la requieran formalmente y usted ya podrá demostrar que pues no hay omisión porque ni siquiera lo tiene. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, Juliet. Ok. Olga Lucía. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quiero hacer una pregunta respecto al régimen simple. Resulta que para la declaración del 2022 se realizaron ajustes en municipios y quedaron unos saldos a favor en algunos municipios. ¿Cómo se compensan esos saldos a favor? Olga, ya directamente tiene que ser con los municipios. ¿Por qué? Porque la función que hace la administración, en este caso la DIAN recauda, pero la competencia del control es directamente del municipio. Entonces, si por efecto de esos ajustes hay saldos a favor, deben directamente hablarlo con la Secretaría de Hacienda del municipio que corresponda. Vale, gracias. Ok. Bueno, aquí preguntan, el RCT, en RCT el descuento por pensión se relaciona en el formulario 1001 como deducible o como no deducible. Bueno, yo preferiría, Luz Mari, que esta pregunta la hagan mañana en la charla Información Exógena, porque para nosotros es un descuento. No sé en los formatos de exógena cómo esté clasificado el descuento. O sea, realmente no, mi fuerte no es la exógena. Entonces sí me gustaría que más bien la hicieran mañana en la charla de información exógena. El saldo a favor del año 2022 se descuentan los anticipos del 2593. Anderson, cuando nosotros revisamos en el formulario 2593, hay una casilla que permite registrarlo y de hecho también le dice que esa casilla va a alimentar directamente el 260 cuando usted vaya a presentar 260. Entonces debieron haberlo llevado al primer anticipo que presentaron por el año 2023. Bueno, yo no veo más preguntas. Bueno, aquí con que llegó otra. Tilly dice, el descuento del pago
por la seguridad social hace referencia al pago de pensión porcentaje empleador o al pago de la nómina? Muy buena pregunta, ¿por qué? Porque cuando yo soy el empleador, los pagos que hago por mi seguridad social van como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Y cuando yo pago pensión por mis empleados, acuérdese que solamente el descuento es por el pago de pensión que yo hago por mis empleados, sí va como un descuento tributario. Entonces, la mía es un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, como funciona para todas las personas naturales, pero la de mis empleados, el pago de pensión, es un descuento tributario. Bueno, tengo una situación con una familia que sacó por primera vez el RUT y preciso lo hizo como RCT. Ahora la DIAN está solicitando declaraciones que no ha presentado hace 2 años. Bueno, la norma dice que yo debo solicitarle a la DIAN que por favor me retire del régimen, pero hay un plazo, Marcela, para poderse retirar. ¿Cuál es ese plazo? Que es todo el mes de enero del próximo año. Mientras tanto, si ella no ha tenido ingresos, pues sencillamente pues da las 2 opciones, que no presente los anticipos porque finalmente no va a presentar formulario 260 y que espere a enero para que ella pueda solicitar el retiro. ¿Por qué? Porque el retiro también tiene unos tiempos, excepto que yo deje de cumplir algunos requisitos en el año, caso en el cual con una certificación de contador sí la pueden retirar del régimen simple. ¿Cómo se corrigen los formularios de anticipo, ya que la página no lo permite? Cuando ustedes van a hacer ajustes, si no les permite hacer el ajuste de ese formulario 2593, tienen que esperar a la presentación de la declaración en formulario 260 para realizar esas modificaciones o esos ajustes a los anticipos. De todas maneras, ustedes pueden, digamos que en uso de su derecho de defensa, solicitar a través del PQRS que la DIAN le informe en qué momento debe solicitar o puede hacer la corrección de esos anticipos. No me queda claro si el RST debe presentar nómina electrónica. Sofía, nómina electrónica debemos dirigirnos directamente a la resolución que me dice si estoy obligado o no a adoptar nómina electrónica. Si dentro de nómina electrónica no le dice que RST está excluido, quiere decir que está incluido. Acuérdense que las normas que son de carácter fiscal, pues debemos irnos porque no todas aplican de la misma manera para todos. Entonces, la invito a que consulte la resolución que obliga a adoptar la nómina electrónica y si no quedó excluido RST, deben adoptar nómina electrónica. Doctor Elber, creo que no hay por ahora más preguntas. Bueno, yo creería entonces que pues terminamos la capacitación. Les agradezco que se hayan conectado y pues igual cualquier inquietud adicional que se vaya presentando, pueden acercarse a la DIAN, al grupo de formalización tributaria. Entonces, muchas gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Qué pena, yo iba a hacerte una preguntita, pues no sé si puedo o ya no. Sí, tranquila. Bueno, resulta que, digamos que pues yo nunca había manejado el régimen simple de tributación y en febrero 28 nosotros veníamos con el régimen ordinario. El 28 de febrero nos pasamos a régimen simple de tributación. La empresa es, la actividad económica es de construcción, ¿sí? Sí. Obviamente pasó el tope, pues somos grupo 2, ahorita en mayo pues me tocó hacer como el anticipo y obviamente entre enero y febrero pues nos habían hecho retenciones porque pues, hasta ese entonces no éramos régimen simple. Sí, Entonces, claro. ¿qué hice? En el formulario 2593 pues ahí decía que pues nos podíamos descontar las retenciones que en el momento aún no habíamos sido ese régimen. Yo Sí, lo señora. hice. Y también me desconté lo que se había pagado en pensión de enero y febrero, De los porque ahí empleados. decía, ajá, de los empleados. Obviamente solamente lo que le corresponde al empleador, que es el 12%. Sí, claro. ¿Listo?
eso yo me lo desconté. El IVA sí lo pagué full, normal, y pues el ICA sí, al darle la actividad, pues lo liquida automáticamente. Lo que Sí, yo no tuve en cuenta, y no sé si tenga ahí el error, bueno, igual rete, porque para el régimen simple nos van a retener rete IVA, ¿no? sí, sí, en Entonces, IVA las condiciones siguen iguales. sí, exacto. Entonces, lo que yo creería es que ahora en junio, que me toca presentar marzo y abril, porque ya presenté enero y febrero, marzo Ajá. y abril, ahí sí lo más probable es que me toque, no sé si tenga que descontarme ese rete IVA también, o no sé ahí cómo sería el manejo. En el formulario 2593 debe dejarla descontar el rete IVA. Sí, ahí donde dice Sí, descuento y esas cosas, ahí lo puedo descontar. sí, señora. Ah, Porque ya, de ya. todas maneras, o bueno, espéreme. No, mentiras, en el 2593 no, en la declaración 300 que usted va a presentar anual, Ah, sí, en sí, esa es sí. donde usted va a descontar el rete IVA, porque ahí es Ah, bueno. realmente donde sí le va a afectar esa retención que le hicieron por IVA. En el 2593 lo que usted va a informar es el IVA generado y el IVA descontable. Ah, bueno, o sea que ese no lo toco para nada. Ajá, sí, señora. Ah, bueno, listo, eso, esa era como la dudita que tenía allí. ¿Listo? Ok, Muchísimas listo. gracias. Bueno, no, De señora. todas maneras, mañana voy a asistir también a Exógena, no sé, ¿vas a estar tú o es otro? No, no, son otros ¿O es otra cosa? conferencistas. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, no, que estés Buenas muy bien. noches. Bueno, Esta volví grabación por acá. nos la facilitan. Señora, La grabación nos la Sí, señora. facilitan. Eliana, buenas noches. Buenas noches. Sí, señora, vamos a entregarles la información. Pero entonces con más calmita les vamos a contar porque estamos ya creando pues nuestro tema de redes sociales, estamos montando nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan tener acceso a toda la información de manera ilimitada. ¿Listo? Ah, excelente, muchas gracias. Muy Con el interesante mayor de la los charla. gustos. Vale, muchísimas gracias. De eso se trata. Gracias, Bueno, mi bendiciones. doctora Carolina, yo creo que ya este espacio ya se nos está agotando un poco, señora. agradeciéndole y abusando un poco de su tiempo. Entonces, no sé si tenemos tiempo para una última pregunta. Si alguien tiene una última preguntita, y ya con esto entonces hacemos cierre de nuestro escenario. No sé si alguien tenga alguna duda adicional. Bueno, yo había contestado las que habían en el chat Sí, y las señora. que abrieron el micrófono. Creo que no había Listo, más. perfecto. Entonces, no siendo más, pues les agradecemos muchísimo pues este espacio nuevamente a los estudiantes de la universidad, a los egresados que nos están acompañando, al cuerpo administrativo que nos está acompañando, en cabeza de nuestra decana, la doctora Rosalba, y también pues agradecerle a la doctora Carolina Acuña que nos estuvo acompañando en este escenario nuevamente. No, Los pues con la esperamos. bien siempre. Sí, señora, muchísimas gracias. Este es un espacio pues que vamos a volverlo cada vez más habitual, entonces esperen nuestros correos, esperen nuestros WhatsApps, en donde les estamos enviando información constante de ello. Lo que les decía hace un momento, la idea es fortalecer y hacer de este escenario pues un escenario pedagógico un poco más interesante y empresarial. A los empresarios que también nos están acompañando, muchísimas gracias. Y no me queda más sino agradecerle nuevamente a la doctora Carolina, a todos por su participación y nos encontramos entonces el día miércoles. Por favor, no olviden inscribirse. Si ya se inscribieron, inscríbanse nuevamente que nosotros necesitamos ese listado de asistencia para que les podamos enviar nuestro enlace de comunicación. Cada comunicación pues es un enlace distinto, entonces es importante que ustedes se nos inscriban nuevamente si desean participar de el evento que va a ser el día miércoles a la misma hora y va a tratar de preguntas y respuestas de información exógena. ¿Listo? Disculpa, buenas noches, disculpa, qué pena. ¿En dónde nos podemos inscribir? Es que, o sea, a mí me llegó fue la invitación por un grupo de WhatsApp. ¿Cuál es el grupo de WhatsApp de ustedes? No tenemos en este instante grupo de WhatsApp, lo estamos mandando por información que nos están ayudando, pues varias personas que nos están enviando, pero como tal grupo de WhatsApp de la universidad no tenemos aún. ¿Listo? Les De pedimos Uniciencia.
Sí, señor. Le pedimos colaboración a varias personas que nos están apoyando. Una de las personas que va a estar participando en el escenario del día miércoles en sus grupos de WhatsApp, ella la que nos está colaborando con ello. Entonces, pues es por ahí, ¿listo? Pero habitualmente también yo les estoy enviando el correo electrónico de los datos que ustedes nos dejan y también vía el correo electrónico les estamos enviando, ¿listo? Bueno, no siento más, muchísimas gracias y entonces muy buena noche. Buenas noches. Estén muy bien. Muchas gracias. Que estés muy bien, feliz noche. Adiós, adiós. Gracias.